Buenos días, queridos estudiantes. A través de este medio nos estamos encontrando para desarrollar nuestra actividad de el área de matemáticas. El propósito de hoy es construimos figuras geométricas y reconocemos sus elementos. Nuestra meta a lograr es reconocer las características y elementos de un polígono, así como construir polígonos. Para ello, vamos a leer este problema. Carlos dibujó una casa como parte de sus actividades escolares. Al observarla detenidamente, se dio cuenta que su dibujo tiene formas geométricas y decidió construir los polígonos que identifique allí. ¿Puedes ayudarlo a hacerlo? ¿Qué figuras geométricas o polígonos muestra el dibujo de Carlos? ¿Cómo podría construir polígonos identificados? Para ello tenemos que analizar el problema y responder estas preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué forma tienen las figuras identificadas en el dibujo de Carlos? ¿Qué podemos usar para construir dichos polígonos? Respondiendo a una de las preguntas, ¿qué figuras geométricas o polígonos muestra el dibujo de Carlos? Una de ellas son el triángulo, el cuadrado, rectángulo, romboide, ¿no? Acá tenemos un rectángulo pequeño. Para construir vamos a utilizar un papel de reuso y realizamos los dobleces para realizar los diversos polígonos que muestran en la figura anterior. Formalizando los conceptos, tenemos que definir qué es polígono. Polígono es una figura geométrica plana, cerrada, donde sus lados son segmentos o líneas rectas consecutivas que encierran una región en el plano. Como podemos ver, acá tenemos diversas figuras geométricas o polígonos, como el triángulo, que tiene 3 lados o aristas, cuadrilátero, 4 lados, 4 aristas, el pentágono tiene 5 lados, 5 aristas, hexágono, 6 lados, 6 aristas, heptágono, 7 lados, 7 aristas, octágono, 8 lados o también 8 aristas, eneágono, 9 lados o 9 aristas, decágono, 10 lados o 10 aristas. Poniendo en práctica el concepto anterior, vemos acá diversas figuras, como por ejemplo, acá podemos ver, hay una observación que acá está abierta. Esto no es un polígono porque no está cerrado. Si nos vamos a este lado, son líneas rectas, pero acá hay una curva. No es un polígono porque tiene un lado curvo. Acá, en el centro, esta figura sí es un polígono porque tiene sus líneas rectas y todas están unidas. Partes de un polígono. Las principales partes tenemos, las esquinas se les llama vértices, los lados se les llama lado aristas y esta parte pintada amarilla son ángulos internos. Tenemos polígonos regular. ¿Qué son? Los polígonos regulares son los que tienen sus lados iguales y también sus ángulos interiores son de la misma medida. Por ejemplo, el cuadrado, hexágono, pentágono, equilátero, heptágono. La otra clase de polígonos son los irregulares, que quiere decir que sus lados tienen medidas diferentes, así como sus ángulos interiores no son iguales, son incongruentes. Podemos ver ahí en la gráfica. También tenemos que definir qué son rectas perpendiculares o paralelas. Las rectas perpendiculares son aquellas que se intersectan unas con otras. Por ejemplo, acá tenemos los diversos ejemplos. Y las rectas paralelas, las que están una frente a otra. Las líneas congruentes, ¿qué son? Son segmentos o líneas como la misma medida, como podemos ver acá en el gráfico. Se marcan con el mismo número de marcas pequeñas perpendiculares que las que hemos definido anteriormente, y este es su símbolo de congruencia. Acá podemos ver dos figuras similares, iguales, son figuras congruentes. Dos cuadrados iguales son figuras congruentes, pero acá son figuras diferentes, por lo tanto no son congruentes, no son iguales. En este lado de acá podemos ver dos triángulos escalenos, donde tienen acá una marca, una similar a la otra, que quiere decir que el lado A y B es congruente al lado NO.
así como el lado CB es congruente al lado MO. Ahora vamos a responder esta primera pregunta del problema planteado. ¿Qué figuras geométricas o polígonos muestra el dibujo de Carlos? Es decir, acá podemos ver el dibujo de Carlos y acá están los polígonos que ha utilizado. Analizando esas figuras, tenemos acá el triángulo. Tiene 3 vértices, 3 lados o aristas. El triángulo tiene 3 ángulos internos y a su vez también tiene 3 lados congruentes. El cuadrado, 4 vértices, tiene 4 lados o aristas, 4 ángulos internos y 4 lados congruentes. El romboide, 4 vértices, 4 lados o aristas, 4 ángulos internos y 4 lados congruentes. El rectángulo tiene 4 vértices, 4 lados o aristas, 4 ángulos internos. Acá en lados congruentes podemos ver en el gráfico dos de cada lado, quiere decir el lado derecho y el lado izquierdo tienen la misma medida, al igual que este lado de arriba con la de abajo. Acá tenemos el romboide, tiene 4 vértices, 4 aristas, 4 ángulos internos y tiene 2 lados congruentes, el lado derecho con el lado izquierdo, el de arriba con el de abajo. Respondiendo a esta segunda pregunta, ¿cómo podría construir los polígonos identificados? Sería haciendo dobleces sobre una hoja, usando regla escuadra, también utilizando la regla transportador y un compás para que las medidas puedan salir